Y la Corte Constitucional avaló el Fast Track para la rápida implementación de los acuerdos de paz. Escuchamos términos muy jurídicos, pero no sabemos realmente cómo funciona este mecanismo y qué viene después en materia de aprobación de las leyes y reformas. Para despejar esas dudas me acompaña Fabio López de Roche. Él es experto, analista y político, profesor de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para toda la audiencia. Muchos colombianos hemos escuchado durante varias semanas hablar del Fast Track, pero hoy todavía muchos no saben a qué hace referencia. Bueno, el Fast Track es un procedimiento expedito para poder aprobar las leyes que se necesitan para implementar el acuerdo de paz y para ofrecer una serie de garantías jurídicas a la guerrilla para que pueda trasladarse a las zonas veredales de transición. Y pues teniendo en cuenta que si estos proyectos se tramitaran por el mecanismo ordinario, nos llevaríamos todo el año de 2017 y nos tocaría ya bajo el clima de las elecciones y se pondría en riesgo la aprobación de estos proyectos, pues porque ya los parlamentarios estarían fundamentalmente interesados en sus campañas electorales después del segundo semestre del 2017. Entonces era necesario implementar un proceso mucho más rápido, que hay que decirlo con claridad, es un procedimiento especial, temporal, excepcional, que va por 6 meses, prorrogable a 6 meses más, donde serían aprobados los proyectos de ley fundamentales para poder implementar los nuevos acuerdos renegociados con los partidarios del no. Esta era una decisión que estaba en manos de la Corte Constitucional, pero se demoraron casi día y algunas horas para tomar esta determinación. ¿No fue mucho tiempo? Se demoraron muchos más días en construir un consenso interno, pero leyendo el pronunciamiento de la Corte hay que decir que fue una decisión muy discutida, con muchos salvamentos de voto sobre temas específicos. Por ejemplo, reconocieron la legitimidad del Congreso como un organismo refrendador de los acuerdos. También uno de los magistrados en su salvamento de voto expresó que estos principios fundamentales como la paz establecidos en la Constitución en el artículo 22 no tendrían por qué sacarse a refrendación. Creo que lo más importante, que hubo una decisión política que comprendió el momento histórico tan importante de desempantanar los problemas para implementar los acuerdos y posibilitar la desmovilización de las FARC. Es decir, que este proceso desactiva a la guerrilla más fuerte que ha tenido el país y facilita su conversión en un movimiento político y que no haya más FARC en la historia de Colombia. ¿Este Fast Track le da facultades especiales al presidente de la República? Sí, le da transitoriamente unas facultades especiales para tramitar de manera más expedita estos proyectos, lo cual no supone de ninguna manera pues un quiebre del ordenamiento constitucional. Así lo conceptuaron los magistrados, en la medida en que es un procedimiento excepcional y que además va a tener un control de parte de la Corte Constitucional. Viene el primer paso, que sería la ley de amnistías. ¿De qué se trata esa ley? Bueno, la ley de amnistía, hay que decirlo, no son las amnistías que tuvimos en el pasado para todos los delitos. Esta ley de amnistía va a cobijar los delitos políticos, el delito de rebelión. Para quienes ya están presos y puedan ser condonados. Para quienes ya están presos y también para quienes están en proceso de transición a las zonas veredales y pues van a hacer dejación de armas, y quienes no están comprometidos en delitos de lesa humanidad. ¿Por qué hay quienes critican el Fast Track? Hay muchas personas que critican el Fast Track porque consideran que sería darle unos poderes desmedidos al presidente y al Congreso, pero hay que decirlo, esos proyectos de ley van a tener una discusión en el Congreso. Si bien hay que votarlos en bloque, sí o no, van a tener una discusión
y además van a ir para su control a la Corte Constitucional. Y además es un procedimiento, vuelvo y repito, temporal, no es un régimen que se pueda prolongar, jurídico indefinido. Pues, profesor Fabio López, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. A ustedes, muchas gracias por poder hablar de este tema clave para la reconciliación de los colombianos. Que es importante que todos lo entendamos. Bueno, muchísimas gracias, una feliz tarde.